problema integrador, que es la selección de una bomba centrífuga, debemos comenzar calculando la pérdida de carga, calculando la curva de instalación, que es la curva de todas las pérdidas de carga. Entonces me pareció útil refrescar algunos conceptos que ya se habían explicado oportunamente a principios de año. Esto no significa una explicación completa del tema, sino las ideas fundamentales indispensables para poder resolver el problema. Habíamos hablado en hidrostática de un recipiente que contiene un líquido, que llamamos un líquido ideal, que no tenía fricción ninguna, y ese líquido ideal lo más parecido posible es el agua. Vamos a suponer que es agua. En él ubicábamos dos puntos, el A y el B, y decíamos que el A tenía una profundidad H sub A y el B tenía una profundidad H sub B. Recuerdan también que con el triangulito estábamos identificando la superficie libre, es decir, la superficie que separa el líquido del medio. Y con esto nos movíamos muy bien hasta que, siempre y cuando la presión que existe sobre la superficie libre del líquido sea la presión atmosférica. Pero no siempre es así. En algunos casos, la presión que actúa sobre la superficie libre del líquido puede ser mayor que la atmosférica o puede ser menor que la atmosférica. Entonces, surge la necesidad de crear un concepto más abarcativo, que es lo que buscamos siempre, un concepto que cubra todas las posibles eventualidades. Y ese concepto es el de carga. En lugar de profundidad, vamos a hablar de carga. Cuando la presión de la presión atmosférica, la presión que actúa sobre la superficie libre, es la presión atmosférica, profundidad y carga son conceptos iguales. Pero cuando la presión que actúa sobre la superficie libre del líquido es distinta de la presión atmosférica, en este caso vamos a suponer que es mayor, en ese caso, cuando yo colocara un manómetro, colocara un tubo paralelo, transparente, paralelo al recipiente, puedo observar que el líquido va a subir por el tubo transparente hasta una altura superior a la superficie libre del líquido, debido a la presión que está ejerciendo sobre la superficie libre otro fluido, otro gas o lo que fuera que está presionando y empujando al líquido. El líquido sube hasta un valor que llamamos H sub C, tomando C como punto de referencia. La profundidad de este líquido, de este punto C, la tenemos marcada acá. Sin embargo, el líquido ha subido hasta una altura mucho más grande y esa distancia la llamamos H sub C y es la pérdida de carga. Es la carga. Entonces, ¿qué es la carga? La carga es la distancia en metros que existe entre el punto en estudio y el plano de presión atmosférica. Si la presión hubiese sido menor que la atmosférica, supongamos un caso como este, donde la presión hubiese sido menor que la atmosférica, acá tenemos una presión menor que la atmosférica, esta es la superficie libre del líquido, yo coloco mi tubito paralelo al recipiente y veo que el líquido ha subido hasta una altura menor que la superficie libre. Y la carga está dada por esto, H sub B, suponiendo que este es el punto de estudio. Entonces, la carga es un concepto mucho más abarcativo que la profundidad y es la distancia que hay entre el punto en estudio y el plano de presión atmosférica. Acá está actuando
en este lugar está actuando la presión atmosférica. Es decir, que nosotros el concepto de profundidad lo dejamos ya como algo obsoleto, propio de la hidrostática, pero en hidrodinámica, donde el líquido entra en movimiento, vamos a necesitar, y en hidrostática a veces también, la idea de carga. Entonces, carga es la distancia del punto en estudio hasta el plano de presión atmosférica. Vamos a suponer ahora que el líquido no está detenido, no está quieto, sino que está en movimiento. Esto es un caño, como lo dicen las normas, como debe representarse, y vemos que el líquido se mueve a lo largo del caño, impulsado por una bomba, por la gravedad, por lo que fuera, el líquido está moviéndose. Entonces, yo llamo a la sección transversal, los metros cuadrados de área que tiene el caño, y defino un concepto que es el de velocidad media. La velocidad media, que le voy a representar acá, es constante y es la velocidad que mueve la misma cantidad de fluido que la velocidad real. La velocidad real. Quiere decir que la velocidad real no es la velocidad media. Es lo que ocurre cuando ustedes se mueven en un vehículo y el vehículo se para en un semáforo, acelera, pasa a otro vehículo, entonces tiene distintas velocidades a lo largo de su trayectoria. Ustedes pueden tener momentos que la velocidad es 0, 20 km por hora, 40, 80, 100, 20, va variando. Pero si divide la distancia recorrida al finalizar el trayecto sobre el tiempo empleado, tendrían lo que llamarían velocidad media de ese vehículo. Bueno, acá es lo mismo. La velocidad media es la velocidad promedio, es la velocidad como la que el fluido, como si el fluido se moviera con velocidad constante. Pero ya desde ya advertimos que la velocidad realmente no es constante en distintos puntos de vista. Para nuestros cálculos, sí suponemos que es la velocidad. Entonces, si hemos definido la idea de velocidad media, si yo la velocidad media la multiplicada por el área, tengo una idea, un concepto nuevo, que es el caudal. El caudal es la cantidad de volumen de líquido que desplazo en la unidad de tiempo. También existe el caudal másico, si yo diría tantos kilogramos de fluido por hora, pero en hidráulica normalmente nos movemos con caudal volumétrico, dado que los fluidos son incompresibles. Entonces decimos que el caudal es la velocidad por el área. Esta ecuación es muy conocida y es la llamada ecuación de continuidad. Si ustedes revisan los videos de termodinámica, que van a tener que hacerlo para poder resolver los trabajos pendientes de termodinámica, van a ver que estos tipos de términos ya se explicaban cuando hablábamos del primer principio de termodinámica para los sistemas abiertos. Habíamos visto que era un concepto bastante más abarcativo y que un caso particular era el llamado teorema de Bernoulli. Bueno, muy bien. Entonces, la ecuación de continuidad tiene que ver con eso. El volumen, el caudal es igual a la velocidad por el área, expresada en metros cúbicos por hora, o sea, el volumen. La velocidad verdadera la represento acá y digo que en la periferia es chiquita, es pequeña, y en el centro es más grande. ¿Por qué? Porque en la periferia tengo el rozamiento del fluido contra las paredes y contra el mismo fluido, pero fundamentalmente contra las paredes. En cambio, en el medio tengo más libertad de movimiento porque ya las paredes están alejadas y ya no influyen.
un señor que se llamó Reynolds, que estableció respecto de este tema 3 regímenes. Decía que el fluido se puede mover según un régimen laminar, según un régimen de transición y según un régimen turbulento. Y él, a partir de una serie de estudios que se hicieron en aquel entonces y que ahora se pueden hacer con más precisión, determinó un número adimensional, es decir, un número que no tiene unidades, que es llamado el número de Reynolds, el cual ya lo hemos aplicado alguna vez, lo hemos hablado de él, que es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Por favor, revisen los conceptos de viscosidad en los apuntes y a qué nos referimos cuando hablamos de viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es la fricción del fluido contra sí mismo. Pero, ¿cómo la medimos? La medimos con un viscosímetro, lo mismo que la viscosidad de aceite con el que lubrican nuestros automóviles, y decimos que un centistock, que es la unidad normal que se utiliza, debido a Stock, que fue el inventor de que estudió este tema, es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, Reynolds hizo esto. Dice, si el número de Reynolds es menor de 2300, el régimen es laminar. ¿Y qué significa que el régimen sea laminar? Que se mueve como si fueran todas láminas paralelas, como si fueran todos cilindros concéntricos que se van desplazando uno dentro de otros y que tiene su máximo en el centro y en la periferia prácticamente no tiene velocidad. Para que esto sea con estos números, la velocidad debe medirse en metros por segundo, el diámetro debe medirse en metros y la viscosidad cinemática en metros cuadrados sobre segundo, recordando que para el agua, que tiene una viscosidad de 1 centistock, es 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Este señor Reynolds lo que hizo para poder, en su momento, fin de los años 1700, consideró un conducto, un fluido, un caño, el cual era transparente y por el cual circulaba un fluido ideal, agua, ¿no? Y tenía un tubito acodado que ponía en distintas posiciones. Yo acá lo he dibujado separadamente, pero en realidad no es el mismo. Está bien pegado a la pared de abajo, bien pegado a la pared de arriba, en el medio y en distintas posiciones. Y por ese tubito caía por gravedad el mismo fluido, pero coloreado. Es decir, que uno podía observar, si el fluido se desplazaba para la derecha, qué es lo que estaba ocurriendo dentro del conducto. Teníamos entonces que cuando el régimen era laminar y todo el movimiento era ordenado como si fueran láminas, esto se veía como una línea recta de color que se iba con el fluido. Y después, después se perdía, pero al principio, en los primeros metros, se veía como una línea recta. Si uno aumenta un poco la velocidad, hace una velocidad un poquito más grande, V2 es mayor que V1, esto es V1, observaba que por momentos el líquido coloreado estaba, era como lo mismo que en el caso anterior, una línea recta, luego se perdía, luego volvía, luego se perdía, es decir, surgía
un movimiento, una gráfica que era aleatoria, no una gráfica clara, sino una gráfica que por momentos era recta, por momentos no lo era, luego volvía a ser recta, ya, y finalmente este régimen lo llamó régimen de transición. Y si la velocidad fuese una velocidad v sub 3 mayor, no se ve, que v sub 2, entonces el líquido coloreado prácticamente se difundía por todo el líquido que circulaba y lo teñía de color, y ahí estábamos en un régimen turbulento, lo que significa de que hay componentes de la velocidad que no son necesariamente en la dirección del caño, sino que pueden ser inclinados, y que hay un movimiento muy difuso, muy turbulento, turbio, movimiento donde no era ordenado. En la industria, nosotros nos vamos a mover siempre con movimientos turbulentos. Yo por ese motivo, cuando hicimos acá la discriminación de los tres regímenes, puse un asterisco indicando que el régimen turbulento es el régimen que realmente nos movemos. El régimen laminar es un régimen propio de conductos que están abiertos, trabajando a cielo abierto, como los arroyos o ciertos ríos que van muy mansamente moviéndose. Pero el problema que tiene el movimiento laminar es que requiere secciones muy grandes para poder moverse. En cambio, el régimen turbulento, con pequeñas secciones, uno puede mover mucho fluido, y eso es económico, y como la industria se mueve desde el punto de vista económico y necesita que algo sea técnicamente correcto, pero también económicamente vendible, entonces nos movemos siempre dentro del régimen turbulento. Y vamos a anotar acá, que no está anotado, turbulento. Entonces, ¿cuándo era el régimen turbulento? El régimen turbulento ocurría cuando el número de reinos superaba los 2700. ¿Y qué pasaba entre los dos? Entre los dos estaba el régimen de transición. Y el régimen de transición nosotros no podemos trabajar, porque es un régimen que por momentos se comporta de una manera, por momentos de otra, y no es predecible desde el punto de vista matemático. Entonces, ya vistos estas ideas primarias, podemos ingresar dentro de la primera forma de medir la pérdida de carga, que es mediante la fórmula de Planck-Kolebuk, que es la fórmula más tradicional, la más clásica, la más común que existe para poder medir la pérdida de carga, que recordamos es la fricción, lo que se pierde de la carga original del fluido. Y a mí me interesa mucho estudiar esa pérdida de carga, porque es dinero que vamos perdiendo. Cuanto más grande es la pérdida de carga, es parte de la energía que la bomba le dio al fluido, la perdemos en fricción contra las paredes, contra el fluido mismo, y cuanto necesitamos que este valor sea lo más bajo posible, compatible con el diámetro de la cañería. Entonces la fórmula de Planck-Kolebuk dice que la pérdida de carga es igual a un coeficiente F que llamamos coeficiente de fricción, ¿verdad? Ya vamos a analizarlo, por la longitud equivalente, también vamos a analizarlo, por la velocidad promedio, que ya analizamos en su momento, dividido el diámetro y dividido 2G. A los efectos del trabajo práctico, el conducto es circular. Entonces no vamos a analizar la posibilidad de que el conducto fuera de sección cuadrada, tuviera rejas o no trabajara a sección llena, porque eso son casos que también se cumplen
se puede estudiar, se pueden ver, nada complicado, y eso está en el apunte, pero no es indispensable para resolver el trabajo práctico. Entonces, vamos a las dos cosas que nos faltan: el coeficiente de fricción y la longitud equivalente. La longitud equivalente es la longitud en metros de cañería recta que produce la misma pérdida de carga que el accesorio en estudio. ¿Cuándo voy a tener longitud equivalente? Voy a tenerla cuando yo tenga un accesorio, una válvula, por ejemplo, cruzo o globo, una válvula de retención, una curva, un codo, un filtro, todos los accesorios que se me ocurren, y esos accesorios están en este grafiquito, que es clásico, está en todos los libros, absolutamente en todos, que muestra una primer columna donde están los accesorios dibujados. Van a ver que para la válvula hay varios puntos: 4 cuartos abiertos, 3 cuartos abiertos, medio abierto, un cuarto abierto, y cada punto, cada posibilidad de estas está marcada por un punto dentro del nomograma. Lo mismo ocurre con las curvas, donde la curva es aquella cambio de dirección cuyo radio es mayor que el diámetro. Puede ser de 2 diámetros, de 3 diámetros, y cada uno tiene distintos puntos también sobre el nomograma, porque evidentemente circular por una curva amplia de 3 diámetros, donde el radio de curvatura es 3 veces el diámetro del caño, es algo muy de poca pérdida. En cambio, circular por un codo que tiene un radio igual al diámetro del codo implica una pérdida de carga mayor. Yo debo tratar de lo posible de usar curvas lo más abiertas posible dentro de lo que la instalación me permite. En la tercera columna tenemos el diámetro de ese accesorio, medido en milímetros y medido en pulgadas. Y me determino un punto que se llamó B. Punto A lo determino por el accesorio en sí. Uniendo B con A, corto la línea central, la recta central, en un punto C que me da la longitud equivalente. Esta longitud equivalente me la da en 2 unidades, en metros y en pies. Todo esto, muchos lo manejan en unidades inglesas. En unidades inglesas se miden en pies, en pulgadas, y también el número de Reynolds toma distintos valores, otros valores, pero el concepto es el mismo. La medida de los caños siempre se toma en pulgadas. Recién los tubos se pueden tomar en milímetros, se han normalizado en milímetros. Y el último término que me falta para poder calcular la pérdida de carga es el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, que llamo F, también sale de un gráfico que es el gráfico de Moody. Moody es el señor que estudió este problema. Y también, si ustedes leen con atención al apunte, van a ver que hay una fórmula que da también ese coeficiente de fricción, está en el Excel, que da también ese coeficiente de fricción sin entrar en el gráfico. Pero es común manejarse con el gráfico. Entonces, si el régimen es laminar para Reynolds menores, el gráfico lleva ordenadas el coeficiente de fricción, que en abscisas el número de Reynolds. Si el número de Reynolds fuese menor a 2200 y entramos dentro de un régimen laminar, el coeficiente de fricción es directamente 64 sobre Reynolds y es una recta. No hay mucho para analizar en ese aspecto. Si está entre 2300 y 2700, estamos en el régimen de transición y ahí no podemos trabajar. Zona prohibida porque
por momentos tiene un comportamiento, por momentos tiene otro, y no se puede predecir matemáticamente, no sirve para gastar. Y la tercera parte, que abarca el régimen turbulento, para reinos mayores a 2700, van a encontrar una cantidad de curvas correspondientes cada uno a lo que llamamos rugosidad relativa. ¿Qué es esto de rugosidad relativa? La rugosidad, acá tenemos un caño cortado, esta es la pared, y la pared no es lisa, nunca es lisa, no es absolutamente lisa. Siempre tiene, aún las más nuevas y las usadas con más razón, tiene irregularidades. La irregularidad entre el diámetro, entre el espesor de la pared original, nominal, y el espesor máximo, es lo que llamamos rugosidad real. Pero la rugosidad real no es un número importante, porque por ejemplo, imagínense una cañería de un cuarto de pulgada, un cuarto pulgada 635, una rugosidad de 1 milímetro es una barbaridad. Eso implica que si yo tuviese esa rugosidad tanto en la pared de inferior como en la pared superior, de 635 medía 435, con lo cual hay un estrechamiento notable. Es decir, que 1 milímetro en una cañería de un cuarto pulgada es mucho. Pero en cambio, si tuviera una cañería de 1 metro, 1 milímetro es despreciable. Por lo tanto, no me sirve la rugosidad absoluta como valor de referencia. Pero sí, en cambio, la rugosidad relativa, que es el diámetro dividido la rugosidad real. Y con eso tenemos una serie de curvas con las cuales nosotros, ingresando con el número de Reynolds, y con el diámetro, obtenemos el valor de E. Ahora, si observan con atención, van a ver que estas curvas, al principio, tienen una pendiente variable, son decrecientes, y luego son prácticamente horizontales. Entonces, hasta valores de Reynolds de 10 a la quinta, más o menos, el coeficiente de fricción es función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Y para valores ya mucho más altos, que son habituales en la industria, mayores a 100.000, entonces es función exclusiva de la rugosidad, siendo independiente prácticamente del número de Reynolds porque son rectas horizontales. El próximo paso que vamos a dar inmediatamente es estudiar este problema que nosotros analizamos para un punto en particular, para distintos caudales en una instalación. Y entonces obtendríamos lo que llamamos curva de instalación. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.